Buenos días, queridos hermanos, bienvenidos. Hoy estamos en un sábado especial, simplemente porque cada sábado es especial, cada sábado es único. Así que os agradezco que hayáis madrugado, que estéis aquí y sobre todo que tengamos ganas de alabar a nuestro Señor. Bienvenidos a todos. Desearos también unas felices fiestas, que el Señor os bendiga, cuidado con las comidas en estos días y sobre todo que el Señor nos bendiga y nos dirija a todos. Esta mañana me gustaría, o en estos momentos, me gustaría que pudiésemos reflexionar en una de las visiones que tiene el apóstol Pablo sobre la Iglesia. Posiblemente Pablo sea el escritor bíblico que más desarrolla el tema de la congregación, el tema de la Iglesia. Y me gustaría que pudiésemos reflexionar en algunas de las ideas que él nos comparte. Posiblemente algunas pues puedan ser o necesiten mayor explicación, pero vamos a intentar en este día que podamos reflexionar sobre la idea que Pablo nos da. En el mundo religioso donde vivimos, no nos es fácil poder comprobar cómo era la Iglesia en la época de Pablo. El término original eclesía significa reunión de creyentes. Cada vez que se traduce en nuestras Biblias, en las epístolas de Pablo, por iglesia, Pablo está pensando no en un edificio, no en una estructura, sino está pensando en el momento en el cual los creyentes se reúnen para adorar a Dios. Esa es la idea fundamental. A la vez, el término se traduce de un término hebreo, el término, aquí lo tenéis, el término Jaal, que significa convocatoria santa. Es decir, ¿qué es la Iglesia? El conjunto de personas que se reúnen en un momento determinado, en cualquier lugar del mundo, para alabar a Dios. Esa es la idea que Pablo tiene. Nuestro sentido actual de Iglesia, o mucho de ellos, no proviene de la Biblia, sino que proviene de una tradición de siglos que ha desarrollado una idea completamente diferente de lo que es la Iglesia, sobre todo la Iglesia medieval, tal y como nos ha llegado a nosotros. Uno de los grandes cambios que introdujo el cristianismo histórico sobre el sentido de la Iglesia fue cambiar los dones espirituales por una jerarquía eclesiástica. Muy pronto en el tiempo, la Iglesia de seguidores de Jesús se fue estructurando a partir de una jerarquía eclesiástica y no sobre el fundamento que es los dones espirituales. Y eso dio pie a un sentido eclesiástico de jerarquía. Y como os digo, eso da en el sentido eclesiástico de jerarquía a través de algo que se llamó en la historia del cristianismo la ordenación. Varios fueron los cambios introducidos, determinando el sentido de la Iglesia que ha llegado hasta nosotros. Sin embargo, para el apóstol Pablo, la Iglesia es otra cosa. Y eso es lo que me gustaría compartir con vosotros en estos momentos. Vamos a leer los textos de Pablo, vamos a introducirnos en el sentido de Iglesia que él tiene, y me gustaría que cada uno de nosotros nos sintiésemos precisamente Iglesia en este momento, es decir, formando parte del conjunto de creyentes, formando parte de la reunión de los que venimos a adorar a nuestro Dios. ¿Qué sentido ha tenido a lo largo de los siglos o cómo ha influido el tema de la ordenación eclesiástica? Fijaos, siempre se pensó, o con mucho tiempo se pensó, que era una jerarquía eclesiástica en un mundo masculino y jerarquizado. Eso muy pronto se introdujo esa idea. Y no siempre podemos quitárnosla del medio. Se le dio una definición propia a la Iglesia a partir de ese concepto jerárquico. Todavía hay restos de esa idea en casi todos los grupos. Y sobre todo la Iglesia decidió cómo se vive la experiencia de fe. Sin embargo, siguiendo lo que el apóstol Pablo nos presenta, tenemos una idea que es muy importante. ¿Cuál es el sentido de la Iglesia? El sentido de la Iglesia es el que tengamos todos nosotros. Lo que para mí sea reunirme con vosotros, ese es el sentido de Iglesia.
Cuán importante es para mí poder reunirme con mis hermanos. Y cuando me reúno, ¿para qué lo hago? Eso es sobre todo lo que el apóstol Pablo nos presenta. Sin embargo, la Iglesia del Nuevo Testamento, tal y como vamos a ver en esta mañana, es muy diferente a lo que la tradición eclesiástica nos ha hecho heredar después de muchos siglos. Para Pablo hay dos grandes áreas. No son las únicas, el apóstol Pablo tiene más, pero hay dos grandes áreas donde se define lo que es la Iglesia del periodo de Jesús, del primer siglo. En primer sentido, el sentido jerárquico de la Iglesia. ¿Cómo entendía Pablo esa jerarquía? Lo vamos a ver en Gálatas 3, del 26 al 29, y en segundo lugar, una vivencia del Espíritu, en 1 Corintios 12. Estos van a ser los dos puntos que vamos a poder reflexionar en estos momentos y que os invito a que vayamos abriendo nuestras Biblias para que sea el Espíritu de Dios quien nos hable directamente en esta mañana. En primer lugar, ¿cuál es el sentido jerárquico que el apóstol Pablo establece dentro de la comunidad religiosa? Vamos a analizar los textos tal y como los tenemos en el libro de Gálatas, en el capítulo 3 y los versículos del 26 en adelante. Dice el apóstol a esa comunidad importante: ya sabéis que las cartas no son documentos fundacionales. Ninguna iglesia del primer siglo se fundó con una carta de Pablo. Las iglesias se fundaron con la predicación, y la Biblia que utilizaban era la Biblia, el Antiguo Testamento, otra no había. Así que vamos a ver cuál es el sentido que Pablo tenía de jerarquía, y que me gustaría, mis queridos hermanos, que fuésemos capaces a entenderlo y a compartirlo entre nosotros. ¿De acuerdo? Gálatas capítulo 3, versículo 26 al 29. Fijaos, comienza diciendo en la primera parte de la estructura, ¿vale? Dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Esa es la primera idea que el apóstol Pablo nos aporta. El término todos abarca la totalidad por los dos extremos, es decir, la plenitud, lo que Pablo nos está hablando. Todos sois hijos de Dios, no por nacimiento, sino por la fe, y la fe dirigida en un sentido determinado, la fe en Cristo Jesús. Ese es el primer punto fundamental que en Gálatas el apóstol nos aporta sobre el sentido de jerarquía eclesiástica. Es un término que veréis finalmente que no se puede aplicar al sentido que Pablo tiene sobre la Iglesia. No es una jerarquía, sino es el conjunto de creyentes. Luego hablaremos de los dones, pero de momento vamos a establecer esta idea que me parece interesante. Lo que nos aporta es: todos somos hijos de Dios. Y somos hijos de Dios en una idea fundamental, en algo que nos unifica a todos. Somos hijos de Dios por la fe, y no en cualquier ser, sino concretamente en Cristo Jesús. En segundo lugar, tal y como aparece en el versículo 27, dice: en efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Él. Es decir, el bautismo es la entrada a lo que sería la comunidad de creyentes. Como todos que estamos aquí creemos lo mismo en este sentido, estaréis de acuerdo que por eso es importante el bautismo de adulto y no de los niños, como suele ser también tradición de la Iglesia, por el simple hecho de que para formar parte del pueblo de Dios tiene que ser siempre una acción voluntaria, una acción personal. No se hereda.
no es algo que podamos heredar de nuestros mayores. Es algo que llega un momento en que cada uno de nosotros tenemos que entregar nuestra vida al Señor de forma voluntaria. Y la forma de que todos somos hijos de Dios se hace a través del bautismo, tal y como Pablo nos está diciendo. ¿Y cuál es la consecuencia de estas dos ideas? La que viene a continuación es muy importante y que no siempre nuestra cultura nos permite ver la dimensión. Y la tenemos en el versículo 28. En Cristo ya no hay, y el apóstol lo va a enfatizar profundamente, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Las diferencias étnicas tienen que quedar en la calle. No pueden tener un lugar importante en la comunidad de creyentes. Las diferencias sociales, igual, y la diferencia por nacimiento de hombre y mujer tampoco tienen ninguna importancia o no debería tenerla nunca en la Iglesia de Cristo, porque todo eso, a través de que somos hijos de Dios y hemos sido bautizados, ya no hay las diferencias que socialmente se establecen para marcar las jerarquías, sino que todos somos uno, hijos de Dios, uno en Cristo Jesús. Y finalmente, ¿cómo termina esta sección? En el versículo 29, y si sois de Cristo, sois descendientes de Abraham y herederos según la promesa. Es esa promesa maravillosa de salvación que el Señor tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuál es, por lo tanto, la jerarquía eclesiástica? La jerarquía eclesiástica es Cristo. En Él somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Él desaparecen las diferencias étnicas, sociales, por género, porque en Cristo somos uno. Y a través de Cristo recibimos la promesa de salvación. Fijaos, hermanos, cómo estructura el apóstol Pablo la idea de la comunidad. Pero esta parte, en el apóstol Pablo habla de todos, habla del conjunto. ¿Cómo se desarrolla ese conjunto de forma práctica? Pues os invito a que vayamos al siguiente, en Primera de Corintios, capítulo 12, donde el Señor nos va a hacer otro regalo en este día, porque si somos todos uno, ¿significa que todos tenemos que pensar igual o todos tenemos que actuar igual? La idea es completamente diferente a esta. Si recordáis, lo que hemos heredado del sentido de iglesia a través de la Edad Media es que todos tienen que pensar de la misma forma y todos tienen que ser de la misma forma. Sin embargo, aquí tenemos un regalo muy, muy especial. Fijaos, en la primera parte, los versículos del 1 al 3, vamos a hablar un poquito de cómo se desarrollan los dones, ¿de acuerdo? Y después, cómo se van a desarrollar. Mirad, dice el apóstol Pablo, acerca de los dones espirituales. A mí me gustaría, hermanos, explicar este concepto, porque para mí es fundamental, y creo que para la Biblia también. Debemos de diferenciar entre talentos y dones. No es lo mismo. El talento es algo natural. Hay personas que saben cantar y otros tenemos que esperar al cielo. Otros tenemos que esperar al cielo. Hay personas que son capaces de estar cantando profesionalmente de forma excepcional toda su vida, pero nunca lo han puesto al servicio de Dios. Y al no ponerlo al servicio de Dios, simplemente es un talento. Saben hacer las cosas, las hacen bien, pero no las ponen al servicio de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre talento y don? El talento es algo que yo hago por nacimiento, por cultura, por formación académica, lo que yo me he preparado en la vida. ¿Cuándo se convierte un talento natural en un don?
cuando voluntariamente lo pongo al servicio de Dios. Aunque tengamos que esperar a la eternidad para aprender a cantar, pero todo llegará, ¿vale? Entonces, dice el apóstol, no habla de talentos, habla de dones, es decir, de miembros de la comunidad que ponen sus talentos naturales al servicio de Dios. Y dice, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que estéis en la ignorancia. Segundo, en otro tiempo erais gentiles o no creyentes y os dejabais arrastrar ciegamente hacia los ídolos mulos. Tercero, pero os hago saber que nadie, hablando con el Espíritu de Dios, puede decir, anatema es Jesús. ¿Veis? Nos estamos aproximando a ese agente unificador de la Iglesia. Lo hemos visto en Gálatas, ¿eh? Ahora, nadie que sea guiado por el Espíritu de Dios dirá que Jesús es un mentiroso, ¿eh? Y nadie puede decir Jesús es el Señor si no es a través de ¿quién? Del Espíritu. Vamos profundizando cómo se va a desarrollar el grupo, cómo se va a desarrollar la eclesía. Fijaos, sin embargo, es decir, somos uno en Cristo, a través del bautismo, donde se rompen, donde se eliminan las diferencias raciales o étnicas, sociales, por nacimiento. Pero, ¿cómo actuamos cada uno de nosotros dentro de la comunidad? Dice, hay diversos dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de funciones, pero el Señor es el mismo. Y hay diferentes formas de hacerlas, dice el versículo 6, estamos en esta primera parte, pero el mismo Dios que obra en todos. ¿Veis, hermanos, cómo el texto empieza a decirnos que no todos somos iguales? Y eso es lo que le da sentido a una comunidad religiosa. Eso es lo que da sentido a que podamos tener conciencia de que el Señor trabaja de forma individual en el corazón de cada creyente. Hay diferentes formas. Ya no hablamos de un todo, sino ahora que empezamos a especificar. Versículo 7, el centro, lo principal. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para el desarrollo común. Es decir, de la individualidad hacia la colectividad. Esta sección se escribe precisamente para lo que dice el versículo 7. A cada uno le es dado, ¿por parte de quién? Del Espíritu, le es dado manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para que se desarrolle la comunidad. ¿Veis el cambio de lenguaje? En Gálatas somos uno en Cristo, donde se derriban todas las diferencias. En 1 Corintios, capítulo 12, empieza la diversidad. Y cómo me gusta esa idea. Porque la fe no la vivimos igual todos. Cada uno tenemos una experiencia diferente. Estoy seguro que si pudiésemos definir ahora qué es la fe práctica en nuestra vida, posiblemente no nos pondríamos de acuerdo. Porque el Señor trabaja de forma totalmente individual. ¿Sabéis, hermanos, qué es una iglesia? ¿Qué es una iglesia? El conjunto de creyentes. Que somos uno en Cristo, pero somos varios en los dones espirituales. ¿Y esos dones se dan para qué? Para el crecimiento de la comunidad. ¿Sabéis? A veces he visto que cuando se eligen las responsabilidades dentro de la iglesia, se suelen dar porque tienen talentos, porque lo hace bien. Pero la pregunta es, ¿siempre estamos seguros de que ese talento ha sido puesto al servicio de Dios y de que Dios trabaja a través de esa persona? Esa es la diferencia entre el crecimiento espiritual de una iglesia y la iglesia que no crece.
La iglesia que no crece es porque se trabaja a través de los talentos. La iglesia que crece es la que trabaja a través de los dones. Porque es el Espíritu quien lo da o se manifiesta para el bien común. Y ahora, hermanos, en lo que nos queda del 8 hasta el 11, el apóstol nos va a recordar algunos de los dones que son imprescindibles para el crecimiento espiritual. Ya somos creyentes, en Cristo somos uno solo, se han derribado todas las diferencias, todas las barreras. Ahora es el momento de que podamos aportar cada uno de nosotros lo mejor que el Espíritu pone en el corazón de sus creyentes. Y dice el apóstol en el versículo 8, porque a uno se le da, ¿veis? Ahora todo es individual, a uno, a otro. Sin embargo, antes hablábamos en plural, a todos. ¿Veis un poquito la diferencia y cómo se marca el lenguaje? Pero a uno se le da espíritu de palabra de sabiduría, a otro se le da palabra de ciencia, pero es según el mismo Espíritu. Estamos en el 8. ¿Veis que se habla de forma individual? A uno, a otro. Ahora estamos en el interior de la comunidad religiosa. Ahora estamos hablando al crecimiento de ella. Y dice el versículo 9, a otro, fe, por poder de milagros, o por el mismo Espíritu. A otros, poder de sanación, con un único Espíritu. A otro, poder de milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritu. A otro, diversidad de lenguas. A otro, don de interpretarlas. ¿Veis? En todo momento habla de otro, de forma individual. Y la idea, hermanos, que yo quiero extraer de este texto, creo que sería un poco la idea de Pablo. La comunidad religiosa necesita de creyentes entregados a Jesús, que puedan poner sus talentos al servicio de Dios y que el Espíritu de Dios los emplee para el crecimiento de la colectividad. En una comunidad religiosa todos somos imprescindibles. Si falta alguien en un momento determinado, la comunidad se queda incompleta. Todos somos imprescindibles. Es verdad que el apóstol Pablo no habla de todos los dones, pero a mí hay un don que me gusta especialmente y que no se le suele dar importancia. Cuando habéis ido a una iglesia y habéis encontrado a alguien que está en la puerta, que os recibe con una sonrisa de lado a lado de oreja, ¿cómo os sentís? ¿Y eso no es un don? Es verdad que el apóstol está hablando de los que se necesitan para aquella iglesia, pero si los ampliamos, ¿cuántos dones hay especiales que hacen que la iglesia crezca? ¿No habéis ido alguna vez a alguna iglesia que nadie os ha saludado? ¿Y cómo os sentís? ¿Qué ha faltado? En esa comunidad ha faltado un don, por eso es incompleta. Ha faltado el don de la persona que sabe recibir a las personas que vienen con un cariño especial. El sábado cambia completamente. ¿Veis? No hay que esperar a grandes dones. Hermanos, ¿no sabemos todos recibir con cariño a alguien que viene? Pues es un don del Espíritu. Si hay un predicador y no tiene a quien predicarle, ¿qué don falta? El don de la presencia. El apóstol tampoco lo menciona, pero también es importante. Si alguien se ha preparado el mejor sermón del mundo y no tiene a quien compartirlo, ¿para qué sirve? Hermanos, si el don de recibir en la puerta con una sonrisa es un don especial, el don de la presencia
también es un don muy especial. Y aunque el apóstol Pablo no lo menciona, es muy, muy importante. Si hemos preparado un programa especial, porque siempre es especial, y no hay con quién compartirlo, ¿dónde se queda el don? ¿Para qué sirve? Por eso, no solo pensemos en los dones que más se ven, son importantes, pero no son los decisivos. Yo siempre recordaré con un cariño especial a mi maestra de escuela sabática infantil, porque aunque parezca mentira, yo también fui infantil, aunque parezca mentira. Yo recuerdo todavía con nombre y apellidos cómo me enseñaron sobre la segunda venida de Jesús. No lo he podido olvidar nunca. Cuando ponemos nuestros hijos para que sean enseñados, somos conscientes del don tan importante que es marcar en su corazón y en su mente la segunda venida de Jesús y el amor que Jesús tiene por ellos. ¿Veis, hermanos? Los dones son individuales, no son colectivos. Por eso, el apóstol nos está diciendo que hay dones, funciones y actividades que dentro de la unidad en Cristo se necesita de cada uno de sus miembros, de cada uno de ellos. Porque el Espíritu es el que da a cada uno según puede apoyar al resto del grupo. Y como dice el versículo 7, a cada uno les da la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para el bien común. La palabra bien es un término muy, muy, muy importante en la Biblia. Es un término técnico. Aparece por primera vez en el relato de la creación. Y vio Dios que todo era bueno, que estaba bien. Pues ese término, el término top, es un término que significa que funciona según el diseño divino. Por lo tanto, a cada uno les da la manifestación del Espíritu para que funcione según el criterio de Dios. Y sabéis, hermanos, una comunidad religiosa será tan débil como lo sea el miembro más débil. Por eso, tenemos un privilegio especial, hermanos. Tenemos un proyecto especial para este grupo. Y ese proyecto irá siendo alimentado por el Espíritu de Dios si dejamos que el Señor trabaje en la vida de cada uno de nosotros. No de forma colectiva, sino de forma individual. ¿Para qué? Para el bien común. Y finalmente, cuando llegamos al versículo 11, nos dice: pero todas esas cosas, la obra de un mismo y único Espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad o según Él quiere. Hermanos, ¿qué es la comunidad religiosa para el apóstol Pablo? Primeramente nos habla de unidad. Unidad en Cristo, a través del bautismo, donde se eliminan todos los conceptos raciales, todos los conceptos de separación. En Cristo somos uno. Pero también habla de diversidad. Unidad en la diversidad sería la segunda parte. Y son los dones espirituales, las funciones, cómo se realizan, cómo se aplican, cómo se comparte el proyecto de Dios a partir de la individualidad. Y no olvidemos que todos ellos son para crecimiento del proyecto de Dios. Por eso yo en esta mañana me gustaría invitarte a algo muy especial. Seguramente os pasa como a mí. No todas las cosas me gustan como se hacen y no todas yo las haría de esa manera. Eso es cierto. Pero ¿sabéis? No estoy seguro de que cuando a mí algo no me gusta, la persona que lo ha hecho no sea un instrumento de Dios
para hacerlo de esa manera determinada. ¿Estoy seguro de eso? La prudencia es lo mejor que nos puede llevar a respetar las iniciativas dentro de la comunidad. Esas iniciativas son las que son guiadas por el Espíritu. Y mis queridos hermanos, todos sois necesarios. Todos, sin excepción, porque el Espíritu trabaja en la vida de cada uno de nosotros. Por eso, yo os invito en este día a que hagamos un alto en el camino y pensemos, ya formamos parte del pueblo de Dios, ya somos uno en Cristo. Ahora, ¿cómo aplicamos eso en la vida diaria de la Iglesia? ¿Cómo aplicamos esa unidad en la Iglesia? A través de la diversidad. Y piensa, mi querido hermano, mi querida hermana, ¿cuáles son tus talentos naturales? ¿Y los has puesto al servicio de Dios? Ese es algo que tiene que ser por voluntad. Dios no puede imponerlo. Así que en esta mañana, simplemente ya para concluir, me gustaría hacer un llamado especial. ¿Qué te gusta hacer en la vida? ¿Qué es lo que más te gusta? Ponlo al servicio de Dios. Y ese don, el Señor va a trabajar con él para beneficio de toda la comunidad. ¿Y cuál es el final? El final es la eternidad que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Y no olvidéis lo que dice el versículo 7. A cada uno les da la manifestación del Espíritu para el bien común. Que el Señor os bendiga, que el Señor os guarde. Y no olvidéis poner vuestros talentos hoy, no mañana, hoy al servicio de Dios. Y el Señor los convertirá en un don espiritual. Y la Iglesia crecerá, porque Dios, a través del Espíritu, trabaja en la colectividad y en la individualidad, para que sea una Iglesia viva, floreciente y con futuro, según la personalidad que Dios quiere que sea cada uno de nosotros. Amén.